Para entender qué son los anglicismos y discutir si conviene o no conviene usarlos, te invito primero a echarle un vistazo a este video. Lo cierto es que hoy por hoy son una realidad en el uso diario de nuestro idioma. A continuación te presentamos 20 anglicismos que posiblemente usas de manera frecuente en español y tal vez ni siquiera estés muy consciente de ello. Bar. Esta palabra inglesa que se usa para designar una taberna o una cantina es ampliamente usada y aceptada por la Real Academia Española. Se le dice bar porque también significa barra, ya que generalmente hay una barra larga de metal o madera que divide la clientela del personal que sirve los tragos y las bebidas. Otros anglicismos derivados que también son de uso frecuente son barista y barman. Blog. La palabra hispana que debería usarse es bitácora, pero seguramente muchos la desconocen. Un blog se define como un sitio web que incluye a modo de diario personal de su autor contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores, y tocan cualquier tipo de temática. Entre las más frecuentes están los blogs de cocina, de viajes, de informática y de videojuegos. Chat. Si eres de los que pasan horas y horas en el celular, es imposible que no conozcas este término. Proviene del inglés chat, que significa charlar, y se usa para referirse a un intercambio de mensajes a través del internet en aplicaciones de mensajería instantánea. En español ya es tan popular que hasta tiene su propio verbo, chatear, es decir, mantener una conversación a través de chats. Email. A pesar de no estar recogida en el diccionario de la RAE, esta palabra es usada por gran parte de la población, especialmente las nuevas generaciones. Proviene del inglés electronic mail, es decir, correo electrónico, y es un mensaje digital que se transmite a través de una red informática de manera prácticamente instantánea. Flash. Esta palabra ganó popularidad con el desarrollo de la fotografía en los teléfonos inteligentes o smartphones, así como en los amantes de la fotografía tradicional. Y es el destello producido por la cámara fotográfica para lograr fotografías iluminadas en ambientes sin luz. Fútbol. Fútbol es la castellanización de la palabra inglesa football, que se compone de las raíces foot, que significa pie, y ball, que significa pelota, y es el nombre del deporte más popular del planeta. La palabra hispana correspondiente es balompié, aunque cada vez se usa menos, y debido a la popularidad de este deporte, lo más probable es que el anglicismo fútbol haya llegado para quedarse por siempre. Hit. En las últimas décadas se ha posicionado el término hit para definir un éxito, ya sea en el ámbito musical, artístico o empresarial, como en las expresiones hit en ventas o el nuevo álbum musical es todo un hit. La palabra hit puede reemplazarse por éxito o suceso si se quiere conservar un léxico 100% hispano. Hobby. La palabra hobby tiene su correspondencia hispánica en la palabra pasatiempo o afición, pero es cada vez más usada por los hispanohablantes, quienes en muchas ocasiones prefieren utilizar la versión inglesa antes que su contraparte hispana, por lo que es común formular preguntas como ¿cuáles son tus hobbies? O decir frases como ¿lo haces solo por hobby? Gym.
Esta prenda de vestir, que consiste en un pantalón fabricado en tela de mezclilla o denim, se conoce en algunos países como pantalones tejanos o vaqueros, pero indiscutiblemente en casi todos los países hispanos se le conoce mejor como jean. También se le conoce en algunas partes como blue jean, aun cuando su color no sea el azul, como sugiere su nombre original en inglés, blue jean. Light. Esta palabra inglesa traduce literalmente liviano o ligero, y hoy en día se usa frecuentemente en contextos de comidas y dietas saludables y bajas en grasa o calorías. Así que si estás en la onda de la alimentación sana, preferirás tener un desayuno o almuerzo light. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Link. En el mundo de la informática y comunicación electrónica es bastante conocido y usado el término link, que hace referencia a la palabra enlace, y es un hipervínculo que se puede incluir en una conversación o mensaje, el cual al hacerle clic llevará al lector a otro sitio o portal de información según se haya programado en dicho hipervínculo. Generalmente, un link se distingue por el cambio del color de la fuente que tiene su nombre, y algunas veces se muestra subrayado también. Marketing. Marketing es el anglicismo por excelencia de las palabras hispanas mercadeo y mercadotecnia. Sin embargo, debido principalmente a la acelerada globalización y a que el mundo de las finanzas y la economía es prácticamente el de mayor importancia en el desarrollo empresarial de todos los países, la gente cada vez usa más la palabra marketing, común en contextos como marketing digital o ingeniería de marketing y publicidad. Online. Nuevamente, en el campo de la informática reina un anglicismo usado por casi todos, online, y hace referencia al término en línea y quiere decir conectado a Internet, y se utiliza casi siempre en servicios, aplicaciones o programas que requieren de acceso o interacción en tiempo real por parte del usuario. Se suele utilizar el término online junto con palabras del campo académico como curso, estudio o capacitación, en el campo del ocio como juegos o concurso, o en el área de servicios como servicios financieros, contables, etc. Sándwich. Es demasiado común en el campo de la gastronomía, y es que en casi todo sitio de comida rápida encontramos esta palabra, que en realidad debería ser emparedado o bocadillo como se le conoce en España. En algunos países de América se usa una especie de castellanización de la palabra sándwich al ser transformada por sándwich, la cual está aprobada por la Real Academia Española. Shock. ¿Y quién no ha oído hablar de la expresión estar en shock? Evidentemente hace referencia a la palabra conmoción, o en el vocabulario médico se usa la palabra choque. Pero debido a la popularidad que se ha propagado a través de los medios de comunicación, el cine y la televisión, es cada vez más común usar la palabra shock, por lo que es mejor hacerse la idea de que sea una palabra ahora parte del español. Show. Que comience la función, o dicho de otra forma, que comience el show. Y aunque show se traduce al español como mostrar, es el significado de espectáculo o función el que figura en el argot común de los hispanohablantes, y se prefiere su uso principalmente en el campo artístico. Curiosamente, ha derivado la expresión hacer un show, que significa hacer un escándalo, generalmente en público. Software. Para muchos, esta palabra no tiene correspondencia en español,
Sin embargo, podría decirse que puede ser usada la palabra programa, ya que se refiere precisamente al desarrollo de programas, instrucciones o reglas informáticas con el fin de ejecutar ciertas tareas en una computadora. De esta forma, se puede hablar de un programa contable, un programa matemático o un programa administrativo, aunque para muchos será más familiar decir software contable, software matemático o software administrativo. Spam. Nuevamente, en el campo de la informática, la palabra spam se refiere al correo basura o el correo indeseado, es decir, aquellos mensajes enviados por un remitente anónimo con fines publicitarios, comerciales o incluso delictivos y con los que hay que tener mucho cuidado, ya que potencialmente pueden portar virus informáticos. Spoiler. Esta palabra, especialmente difundida entre los jóvenes y adolescentes, se refiere a la revelación de detalles de la trama de una obra de ficción, generalmente indeseada si la persona que está oyendo la revelación aún no ha visto o leído dicha obra. Aunque la RAE recomienda en su lugar el uso de la palabra destripe, la verdad es que no es muy común, por lo que spoiler seguirá siendo la opción más popular a utilizar. Test. Esta palabra es tan popular que muchos piensan que es completamente hispana. La realidad es que proviene del inglés y significa prueba o examen, y es esto lo que significa también en español. Es común usarlo en casi todos los aspectos en los que se usa la palabra prueba, como test de velocidad, test de conocimientos o test de talento. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!